país. Esto fue a la carrera diplomática, ¿no? En Argentina es un concurso público que uno se presenta, tiene una serie de exámenes y bueno, es un proceso de selección que queda menos del 10% de los postulantes, y si pasas ese proceso de selección entras ya a lo que es el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, formas parte ya del cuerpo diplomático argentino de carrera, como becario, se dice, y en esos 2 años que estás como becario haces como estudios en relaciones, un posgrado en relaciones internacionales, ¿sí? Luego ya terminas eso y ya tienes el primer grado del cuerpo diplomático, que es secretario de tercera, después de segunda, después de secretario de primera, después consejero y después de consejero ministro. Pero yo trabajé primero en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y salí trasladado. Primero hice como una pasantía en la representación de Argentina en Ginebra. Hice un curso en la Organización Mundial de Comercio sobre temas comerciales, porque en la Cancillería trabajaba en la Secretaría de Comercio Internacional y me ocupaba en el gabinete del secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Me ocupaba de hacer el seguimiento a lo que eran las negociaciones agrícolas a nivel global. En esa época era la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, para Argentina esa es una negociación internacional muy fuerte. Argentina es un país eminentemente agroexportador. La negociación internacional en el marco de la ronda Doha, particularmente el capítulo agrícola, era la negociación de aranceles, de la baja de aranceles a los productos que Argentina exporta al mundo, sobre todo a Europa, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces hice esa pasantía allí en Ginebra y luego, cuando llegó mi primer traslado a una embajada del exterior, salí trasladado a la representación de Argentina ante la FAO, que es en Roma, ¿no? Que es ante la sede de la organización. En Roma funcionan 3 agencias de Naciones Unidas, 2 agencias que son las agencias con base en Roma, y es el polo agroalimentario de las Naciones Unidas, ¿no? Está la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, está el Programa Mundial de Alimentos y está el FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Cada una tiene un mandato diverso. La más grande y la más antigua, porque la FAO se crea inmediatamente en la posguerra, incluso un poco antes de la posguerra de la Segunda Guerra, los países se ponen de acuerdo en crear una agencia especializada que aborde todos los problemas del hambre en el mundo, porque es un mundo de posguerra, ¿no? Y entonces se establece un acuerdo internacional en el que participan un grupo de países que crean la organización, y se crea primero en Canadá, pero luego ya apenas terminada la Segunda Guerra se traslada a Roma, ¿sí? Entonces se funda la FAO en 1945, 46 ya estaba en Roma la FAO. Y bueno, y con ese mandato, ¿no? Sobre todo abordar el problema del hambre en el mundo, y obviamente para abordar ese problema la herramienta era la agricultura, ¿no? Como producir más alimentos o los alimentos suficientes que en esa época puedan alimentar a la población mundial, sobre todo en Europa, donde había mucha hambre en la posguerra. Entonces, bueno, salí trasladado allí. Eso fue en el 2007. Del 2007 al 2011 trabajé en la representación argentina ante la FAO, o sea, representaba al gobierno argentino ante la FAO, ante el PMA y ante el FIDA. Entonces ahí mi rol era netamente diplomático, ¿no? Yo era representante de un país ante esas 3 organizaciones. En 2011 se elige un nuevo director general que viene de la región, que es de Brasil, y ese nuevo director regional, obviamente la elección del director general de un organismo así es un proceso, es una elección, o sea, la FAO tiene su propia conferencia y votan los 194 países que son miembros de la organización, ¿no? Entonces sí es un proceso político donde los países
y a mí me tocaba ese rol representando a Argentina, me tocaba el rol de apoyar a un candidato que era de un país vecino, que era de Brasil. Entonces en ese proceso conocí al que finalmente fue electo director general, y él fue quien solicitó primero a mi gobierno de poder ayudarlo en su mandato, y luego esto fue en el 2011, y luego ya pasé a ser staff de la organización. Entonces ahí en cierto punto tuve que renunciar a la carrera diplomática argentina y continuar como funcionario de las Naciones Unidas. Y así llevo desde el 2012 a esta parte. Trabajé del 2012 al 2019 en la sede en Roma, en el gabinete del director general, y luego salí de Roma y fui representante de la FAO en Ecuador del 2019 al 2022, del octubre del 2022 a enero del 2024 estuve en la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que está en Chile, y a la vez era representante de la organización para Paraguay. Y en enero del 2024 fui designado representante de FAO aquí en Colombia. Es un resumen y película. Una excelente carrera diplomática. Sí. Bueno, y una trayectoria increíble, ¿cierto? Bueno. Teníamos ahí unas preguntas. La primera, sí, si no recuerdo, era sobre la importancia del derecho internacional, ¿no? Para usted, ¿qué es y cuál es la importancia del derecho internacional? Bueno, con este antecedente que le dije, obviamente siendo diplomático, para mí el derecho internacional era una de las áreas en las que me forman como diplomático, ¿no? Porque básicamente el mundo de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, se construyó en base al derecho internacional, ¿no? Acuerdos internacionales, el propio acuerdo de creación de las Naciones Unidas, y de allí todo el mandato de la organización y toda la institucionalización que hubo en el mundo para evitar los errores que habían sufrido sobre todo los países europeos anteriores a la Segunda Guerra, que fue con la creación de la Liga de las Naciones, que fracasó, una primera guerra que desembocó en una segunda guerra que mató a más de 46 millones de personas. Entonces, finalmente yo creo que hubo, luego de esos eventos mundiales que costaron muchas vidas, un acuerdo en que un mundo gobernado por normas puede tener esa posibilidad de hacer frente a los problemas que son comunes, ¿no? Entonces el derecho internacional es ese intento a nivel mundial de establecer esas normas que guíen relaciones entre pares, ¿no? Vivimos en un mundo de estados soberanos donde un estado es igual al otro, o sea, no hay una policía global que pueda bajar línea de autoridad, sino ese rol lo cumple el derecho internacional, ¿no? El orden internacional basado en normas. Y Naciones Unidas, la creación de Naciones Unidas es precisamente creó el pináculo de ese intento del mundo de gobernarse por normas y por el derecho internacional, ¿no? Y abordar las diferentes temáticas que son comunes como habitantes del mundo a todos los países, ¿no? Obviamente dentro de un esquema político donde cada país tiene su proyección, sus propios intereses, donde siempre hay enfrentamientos, como sobre todo hoy día vemos en varias partes del mundo, ¿no? En un mundo que vivió en una guerra fría hasta finales de los 90 y después se convirtió en un mundo casi unipolar, con una superpotencia, pero con un nivel de institucionalización cada vez mayor, que creo sí ha producido mucha más seguridad, si se quiere, a nivel global. Se han abordado los problemas a nivel global
pero que quedan muchas lagunas y muchos desafíos por abordar, ¿no? Pero el derecho internacional creo que es ese intento de avanzar en un mundo más ordenado y gobernado por reglas y no por poderes. Y justamente que usted está representando a una organización intergubernamental que también es muy importante como actor dentro del derecho internacional, ¿no? A ver, la FAO tiene en el mandato, la FAO es una agencia especializada en las Naciones Unidas. Eso quiere decir que tiene su propia gobernanza. O sea, la FAO tiene una conferencia que es exclusiva de los miembros de la FAO. Y esa conferencia, que se reúne cada 2 años, de esos 194 Estados miembros, decide el presupuesto que va a tener la organización para avanzar en su trabajo y decide cuáles son las áreas donde tiene que avanzar, ¿no? Eso lo hace mediante la negociación de un marco estratégico que actual va del 2022 al 2031, donde se fijan prioridades y sobre todo se fija un presupuesto y se asigna un presupuesto a esas prioridades, ¿no? Ese es el rol de la conferencia de la FAO. Y dentro de su mandato la FAO sí genera mucho normas en lo que es alimentación y lo que es agricultura. Y agricultura para la FAO se entiende no solo como los cultivos que uno podría pensar que es sino que comprende lo que es la gobernanza de los cultivos, de la ganadería, de los bosques, de la pesca y no del comercio, pero sí del intercambio, digamos, de lo que es productos agrícolas también, ¿no? Digo, la negociación es en la Organización Mundial de Comercio, pero la FAO tiene un comité técnico, que es el Comité de Productos Básicos, que también aborda toda esa temática de comercio de este tipo de productos. Y genera mucha norma, tanto legalmente vinculante, como es acuerdos internacionales, sobre todo en el área de pesca, pero también en el área de manejo de recursos fitogenéticos, el manejo de recursos en lo que es el Códex Alimentario de Inocuidad de los Alimentos. Son acuerdos que se negocian en la FAO a nivel internacional y luego son vinculantes para los países, ¿no? Los países en un tratado internacional lo tienen que reflejar en sus propias leyes y cumplirlas, ¿no? Y también genera mucho lo que se llama en derecho internacional el soft law, ¿no? Que no son normas jurídicamente vinculantes, pero que sí generan patrones de comportamiento que cada vez van más influyendo y direccionando la acción de los estados en áreas, ¿no? Entonces allí la FAO tiene una serie en sus diferentes áreas técnicas, como les decía, de pesca, de bosques, de agricultura, de ganadería, en diferentes áreas diferentes instrumentos de directrices voluntarias que llaman, que se negocian en la sede de la organización y luego se traslada a los países, ¿no? Un caso para el caso de Colombia, un caso muy importante y un ejemplo muy concreto de esto son las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de tierra, que dado la historia de Colombia, del conflicto armado y del desplazamiento de colombianos y colombianas en el país, una vez que se firmaron los acuerdos de paz en el 2016 y el retorno de toda la gente que estuvo desplazada, se necesita un poco el apoyo, digamos, para la asignación de los derechos de tierra, ¿no? Los campesinos que estaban en un lugar que tuvieron que salir, quién ocupó esa tierra,
de quién, o sea, cómo se accede a esa tierra, cómo se le da seguridad jurídica para acceso a esa tierra, cómo se le dan medios para poner nuevamente en trabajo esa tierra para que sea una posibilidad de medios de vida para una familia de campesinos. Entonces, la FAO genera todo ese tipo de instrumentos que apoya esos procesos a los gobiernos, a los países. Listo, muchas gracias. La segunda. Señor embajador, pues como ya antes veíamos, como nos comentaba un poco, FAO en Colombia, ¿cómo puede prever las relaciones que posee en este momento la FAO con Colombia y pues con otros países de Sudamérica? A ver, en general la FAO trabaja, FAO tiene la sede que es en Roma, ¿sí? Y luego tiene oficinas regionales, tiene 5 oficinas regionales, una para América Latina y el Caribe, que está en Chile, otra para África, que está en Accra, otra para el Cercano Oriente, que está en el Cairo, Egipto, otra para Europa, sobre todo Europa, lo que era Europa del Este, que está en Budapest, y una para Asia y Pacífico, que está en Bangkok. ¿Sí? Esas son oficinas regionales. Luego tiene oficinas países. A partir de la década del 70, la FAO empezó a crear una red de oficinas en los países. Entonces, específicamente en el caso de Colombia hay un acuerdo que se firmó entre el gobierno de Colombia y la FAO en 1977, por el cual se establece que la FAO va a tener una representación residente en el país, ¿no? Y ese acuerdo internacional, digamos, fue el que creó esta representación de FAO aquí en el país. ¿Sí? Entonces, ese es un primer acuerdo que se creó. Luego, ¿cómo se establecen esas relaciones a nivel de país? Es precisamente donde la FAO tiene todas estas oficinas país, hay una negociación entre la organización y los respectivos gobiernos en los que se negocia un documento que se llama MPP, es el Marco de Programación País. Entonces, ese es un acuerdo que no es un acuerdo formal, pero es un acuerdo que surge del diálogo entre la FAO y la Cancillería, y porque se trata de un organismo internacional, y luego los ministerios que tienen mayor relación con lo que es el mandato de la organización. El caso de FAO es obviamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pero también es el Ministerio de Ambiente, muy importante. También están todas las agencias como la Agencia Nacional de Tierra, como la Agencia de Desarrollo Rural, como la Agencia de Reincorporación a la ARN, como la Agencia de Renovación del Territorio, todas las contrapartes nacionales, públicas del gobierno colombiano con quienes tienen un relacionamiento por el mandato, se fijan, se negocian un poco las prioridades de trabajo y obviamente que estén alineadas a ese marco estratégico que tiene la FAO a nivel global, y se firman y se ponen en un documento, que es un documento muy sencillo, que es el Marco de Programación País, entonces, que dura por 4 años, ¿sí? Entonces, en ese documento un poco se reflejan cuáles son las prioridades de trabajo de la organización en el país, ¿sí? Obviamente es un documento que se va actualizando y es un documento que se va renegociando también, porque esas prioridades de los gobiernos, o sea, las prioridades del país cambian con los cambios de gobierno también. Un gobierno quiere poner más énfasis aquí, más énfasis allá, pero siempre se tienen que acomodar a lo que es el marco estratégico global de la FAO, que es el que les decía, 2020 al 2022 al 2031, ¿no? Porque ese es el marco que los países negociaron en la sede de Roma, en la conferencia de la FAO, y dijeron, bueno, la FAO en este periodo va a dedicarse a hacer esto, ¿no? ¿Y qué se dedica a hacer la FAO a nivel global? Básicamente a avanzar en lo que es la transformación de sistemas agroalimentarios para que esos sistemas sean más
sostenibles, más inclusivos, más resilientes y más eficientes, y generar impacto en 4 áreas, que es generar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor, que básicamente hace referencia a lo que son los medios de vida de la población rural, que en Latinoamérica y en el mundo es donde se concentran los mayores índices de pobreza, y poco paradójicamente también de malnutrición. Y malnutrición para la FAO incluye 2 cosas. Uno, lo que es la subalimentación, y eso es la gente que no accede a un mínimo de alimentos como para tener una vida saludable, o sea, lo que se conoce básicamente como hambre, cuando la gente no tiene suficiente ingreso para comprar una dieta saludable, una dieta mínima, ¿no? Una ingesta de calorías mínimas. Eso es subalimentación, pero también incluye lo que es sobrepeso y obesidad. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo hoy día a nivel global es una epidemia de sobrepeso y obesidad, que es producto de la mala alimentación, ¿no? Del consumo de alimentos ultraprocesados, etc. Y de aquí obviamente se derivan una serie de enfermedades que tienen un costo muy alto para los sistemas de salud pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de malnutrición, en la FAO hablamos de las 2 cosas, ¿no? Y todo esto se enmarca también en lo que es el marco global hoy día que se negoció en Naciones Unidas, que es la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de esos objetivos, la FAO tiene 3 que son fundamentales, que es el ODS 1, que es la erradicación de la pobreza, el ODS 2, que es lograr el hambre cero, hambre entendida en este sentido de subalimentación, sobrepeso y obesidad, y el ODS 10, que es la reducción de desigualdades. Estos 3 ODS que se negociaron en toda la comunidad internacional, porque no solo los países, sino también la sociedad civil, el sector privado, etc. Estos 3 ODS están en este marco estratégico de la FAO, ¿no? En pos de esa transformación de sistemas agroalimentarios y en pos de esas 4 mejoras que les mencionaba, ¿no? Y todo eso se baja en el marco de programación del país y se baja en todo el trabajo que la organización hace a nivel de cada país. Muchas gracias. Importantes, sobre todo en países como Colombia, que una de sus bases económicas internacionales es la agricultura. Sí, Colombia es un país, Latinoamérica en general es un país que está compuesto de países de ingresos medios altos. O sea, son países que a nivel internacional ya tienen un nivel de desarrollo, si se quiere, avanzado, pero dentro de cada país es un mundo en sí, ¿no? Y Colombia es sobre todo un mundo desde diferentes perspectivas. Primero, desde la diversidad que tiene, tanto ambiental como humana. Luego, por la historia particular que tiene, un país que ha atravesado conflictos armados en su territorio por más de 50 años. Y luego por ese potencial que tiene de convertirse en un país en el tema agrícola, de una potencia agrícola, ¿no? Uno de los efectos del conflicto armado es que el potencial agrícola de Colombia está casi intacto. Colombia tiene un potencial de casi 40 millones de hectáreas para la agricultura, y hoy día solo utiliza casi el 20% de ese potencial, ¿no? Entonces allí hay un potencial enorme, pero claro, tiene que hacerse de forma ordenada, porque hoy día también la agricultura tiene que hacerse de forma sostenible, ¿no? La agricultura es uno de los principales drivers también
del cambio climático a nivel global, sino se hace de una forma que sea sustentable y se aborda desde ese trade-off que hay entre se tienen que generar alimentos que sean saludables, pero se tiene que también a la vez cuidar el ambiente, ¿no? Entonces FAO un poco apoya ese tipo de que llamamos transformación de sistemas agroalimentarios para que sean eficientes, sostenibles, inclusivos y resilientes. Y lo de resilientes es sobre todo muy importante porque todos los sistemas agrícolas están muy impactados por lo que es la variabilidad climática, ¿no? El cambio climático. Entonces lo que tenemos que generar ahí es que esos sistemas agroalimentarios, por un lado, acciones preventivas, ¿no? Y por otro lado, acciones de absorción del impacto, ¿no? Lo que hay por seguro que sabemos es que va a haber un impacto climático. Eso no hay ninguna incertidumbre respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos a los sistemas agroalimentarios, a la producción agrícola en ese contexto de impacto y variabilidad climática? Entonces, allí hay una serie de estrategias que la FAO ayuda a poner en funcionamiento para precisamente generar esa mayor resiliencia de los sistemas agroalimentarios al cambio climático. Ok, perfecto. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál es el valor estratégico más importante que reconozca usted en Colombia que sea importante para la FAO? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor estratégico más importante que reconozca usted en Colombia que sea importante para la FAO? Bueno, un poco lo que veníamos mencionando, ¿no? Yo creo que la FAO en un país como Colombia, primero tiene un rol formal en lo que es la implementación de los acuerdos de paz. El primer punto y el origen de los acuerdos de paz fue la reforma rural integral, ¿sí? Y dentro de esa reforma rural integral que está en los acuerdos de paz, la FAO es una de las organizaciones que acompaña a ese compromiso, ¿no? La FAO, por su mandato, la agricultura, alimentación, tiene allí un rol que es fundamental. De hecho, yo sí creo que es la mayor contribución que la FAO puede hacerle a Colombia es avanzar en esa consolidación de los acuerdos de paz en lo que es el punto 1 de la reforma rural integral. Para mí ese es el norte más claro que tiene el trabajo de la organización aquí. Y para avanzar en la reforma rural integral, una de las principales áreas que se tiene que avanzar es precisamente con todo esto que mencionábamos, por eso lo mencioné como un ejemplo muy adecuado para el caso de Colombia, todo lo que es acceso a tierra. En un país donde hubo más de 7 millones de desplazados durante tantos años, una de las primeras cosas que hay que lograr es reordenar el tema de tenencia de tierra, porque eso es lo que le va a dar la seguridad no solo jurídica, sino también económica, que la población campesina pueda tener una agricultura que sea, digamos, que produzca medios de vida, que produzca una seguridad alimentaria para su familia y que produzca básicamente paz para consolidar consolidar la población en el territorio, ¿no? Que es lo que hoy el mayor desafío que tiene Colombia. Y creo que la FAO, como dices, la mayor contribución estratégica que le puede hacer al país es en ese sentido. Y en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio, muy de la mano con el Ministerio de Agricultura. De hecho, Colombia va a convocar a una conferencia internacional global el año que viene, en febrero del 2026, en Cartagena, sobre Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Y esto lo hace Colombia porque tiene claro, cuál es la prioridad de avanzar en la reforma agraria en el país,
pero hacerlo de una forma concertada a nivel internacional. Y la FAO tiene un rol de apoyo técnico, porque la organización es una agencia especializada, como les decía, con un perfil técnico, digamos, de neutralidad. No es que toma partido por un gobierno, por otro gobierno, por una visión, sino, digamos, siempre en nuestro mandato es de neutralidad a nivel de político, habla de los países, y dar el apoyo técnico de los equipos que están en Roma, en la sede, en la oficina regional y en las oficinas país. Listo, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco con la rama, podemos hablar un poco de los protocolos básicos que poseen ustedes como FAO aquí en Colombia para los proyectos que en sí el gobierno o la misma población colombiana tiene. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en cuanto a proyectos de innovación? ¿En qué sentido? En protocolos básicos cuando son promulgados por el gobierno colombiano. No, bueno, a ver, un poco lo que les explicaba, ¿no? La FAO tiene un marco de programación país que se negocia con un gobierno, y a veces ese marco de programación país, digamos, viene otro gobierno y se continúa, se ajusta y eso. Pero ¿cómo hace o sea, dentro de ese marco de programación país, la FAO negocia como proyectos, ¿sí? Con diferentes donantes. En el caso de Colombia, de la FAO en Colombia, la cartera global de proyectos asciende a poco más de 100 millones de dólares. Hoy por hoy, si tú le tomas la foto a todos los proyectos activos que tiene la FAO aquí en Colombia, suman más de 100 millones de dólares, ¿no? Que tienen una ejecución, digamos, anual, una ejecución, digamos, de lo que se negocia con cada una de las contrapartes o donantes, ¿no? De esos proyectos. O sea, la FAO no es que es una agencia que financia, es una agencia que implementa proyectos que son financiados por otras fuentes. Gran parte de esa cartera de más de 100 millones de dólares, los fondos vienen del propio Estado colombiano, ¿sí? A partir de esa firma de los acuerdos de paz y de la creación de estas agencias, la cartera de la FAO creció mucho precisamente por ese rol de implementación en lo que es reforma rural integral. Entonces, el presupuesto, parte del presupuesto público, de instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura, ANIT, RT, el Ministerio de Ambiente, Cancillería, se firma un convenio entre esas agencias y la representación de la FAO en Colombia. Se firma un convenio, se establecen ciertos objetivos en ese convenio, cierto presupuesto, y la FAO ejecuta eso. Entonces se recibe el dinero, se contrata a la gente y se va avanzando en la ejecución de las metas que se acuerdan con el gobierno. Hoy por hoy las prioridades, como decía, están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es el avanzar en el derecho humano a la alimentación, avanzar en la reforma rural, avanzar en todo lo que son los temas de protección de la biodiversidad en la ruralidad en Colombia. Entonces, los proyectos comprenden un poco todo eso. Eso es una parte de la cartera de proyectos. Otra parte de la cartera viene financiada más por fondos globales, que a nivel de negociaciones internacionales, como en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, es el Fondo Verde del Clima. Entonces, por ejemplo, allí tenemos un proyecto que viene financiado por el Fondo Verde del Clima, obviamente, digamos, con la concurrencia del gobierno colombiano. Otro es el GEF, que es el Fondo del Medio Ambiente Global. Son todos mecanismos financieros internacionales que la FAO presenta proyectos, y a veces son seleccionados, a veces no, pero a veces son seleccionados, y entonces el rol de la FAO es ejecutar esos proyectos. ¿Un poco cansado? No. Bueno. ¿Cuánto falta? Vamos por la pregunta.
Quinta. Quinta. ¿De 8? Ya son tan 4. No, ¿Qué 3? 3. No lo Me asuste. quedé antes. Bueno, la quinta. ¿Qué proyectos están en desarrollando la actualidad que fomenten las relaciones entre Colombia y la FAO? A ver, por hoy esos más de 100 millones de dólares que hay en implementación están estructurados en 25 proyectos nacionales y en unos 19 proyectos que son ya sea regionales o globales, ¿sí? Los puedo dividir en 5 grandes áreas a esos proyectos. Uno es todo lo que es el pilar de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Entonces allí hay todo un área de trabajo donde hay algunos proyectos que se están implementando. El segundo es lo que es el área de manejo de recursos naturales vinculados a la agricultura. Allí están estructurados sobre todo 2 proyectos muy grandes, que es uno que mencionaba, el Fondo Verde del Clima, se llama Misión Amazonía, y otro financiado por el GEF, que es el Fondo Mundial de Medio Ambiente, el GEF, que es Pacífico Agricultural, ¿no? Entonces son 2 proyectos grandes que tienen más esa visión de sostenibilidad, protección de la biodiversidad, etc. El tercer área donde hay estructurado algunos proyectos es todo lo que es el área de tenencia de tierra. Entonces allí está muy vinculado a lo que mencionaba avance en la reforma rural integral. Cuarta área, que es la más en términos de proyectos la más importante en términos de presupuesto, que es todo lo que se llama agricultura familiar y mercados inclusivos. Entonces allí también trabajamos todo lo que son proyectos que abordan todo lo que es el circuito de abastecimiento de los alimentos, que va desde la protección hasta el consumidor, ¿no? Cómo funcionan esos circuitos de alimentos, los mecanismos de una producción más eficiente, los mecanismos de distribución, los mecanismos también de llegada en plazas de mercado, etc. Ese es otro. Y cómo se potencia la asociatividad de los productores también, ¿no? Esa es una cuarta área. Y la quinta área, que es muy muy importante también acá en Colombia, esto es lo que es el área de gestión de riesgo y acciones anticipatorias. Entonces allí se aborda mucho esto que les mencionaba de la resiliencia en los sistemas agroalimentarios, cómo hacer para que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes al cambio climático, y eso implica acciones anticipatorias, o sea, preparar a los sistemas agroalimentarios para que resistan mejor a los shocks climáticos, pero también implica mucho de acción de absorción, ¿no? Una vez que está el impacto ambiental, cómo se abordan las emergencias, digamos, inundaciones en el sistema agrícola. Y allí las áreas de trabajo van mucho en el norte del país, en lo que es el área que se conoce como la Mojana, ¿no? Que son varios departamentos del país que se inundan y muy afectados por los fenómenos como el Niño y la Niña, ¿sí? Pero también en el Pacífico, donde hay impactos ambientales muy fuertes, o sea, en diversas partes del país. Entonces, dentro de esas 5 áreas programáticas, si quiere, se distribuyen un poco los proyectos que tenemos en implementación, pero siempre con esta lógica de integrar 4 mejoras en los sistemas agroalimentarios, que es una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor. Esas 4 áreas de impacto es donde finalmente queremos llegar de forma integrada, porque así es como nosotros vemos desde la FAO que se avanza hacia una transformación de sistemas agroalimentarios. Sí. Listo. Muchas gracias. Ya casi. 2 preguntas y acabamos. Sí. 3. La última es... Señor embajador, ¿qué parte de la cultura colombiana cree usted que se debe exaltar más para lograr que ese país como Colombia se convierta en una potencia agrícola regional? ¿Qué parte de la cultura colombiana? A ver, un poco eso
que veníamos mencionando, ¿no? Que hay un potencial para la agricultura en Colombia muy grande, precisamente por ese, uno de los efectos colaterales, si se quiere, del conflicto armado fue que mucha tierra quedó, digamos, está todavía por poner en producción, ¿no? Pero esa puesta en producción de esas tierras hay que hacerlo de una forma precisamente que sea no solo amigable con el medio ambiente, sino que sea sostenible, que promueva la biodiversidad, que es uno de los activos más, si no el más importante que tiene Colombia como país, ¿no? Colombia forma parte de un grupo de países a nivel global, que son 20, que son países megadiversos, ¿no? Y creo que Colombia es el más megadiverso de estos 20 países, ¿no? En un país, digamos, geográficamente muy grande, muy rico también culturalmente por la diversidad de población que hay en las diferentes áreas del país. Entonces, todo eso creo que es un poco los activos culturales que Colombia tiene a nivel global que hay que potencializar, ¿no? Pero hay que hacerlo de una forma que sea ordenadas y sostenibles, ¿no? Entonces allí está un poco el desafío, y el desafío obviamente es superar el conflicto, ¿no? Que sigue teniendo impactos muy fuertes en la seguridad alimentaria de Colombia, que sigue teniendo impactos muy fuertes en el desarrollo rural también del país, ¿no? Que hay zonas donde la inseguridad no permite los cultivos ilícitos y no permiten un desarrollo rural, digamos, adecuado. Y digamos, en cuanto a esta pregunta me surge una, y es también la cultura indígena. Sí, bueno, esa diversidad que les mencionaba yo, ¿no? Una diversidad no solo ambiental, sino, cuando digo diversidad de Colombia, el activo principal es la diversidad, digamos, cultural que hay. De allí la población afro, la población indígena, rescatar esos saberes ancestrales y actualizarlos a lo que es el mundo actual. Actualizarlos a lo que es el mundo hoy día es sumamente importante, ¿no? Entonces, para esa transformación de los sistemas agroalimentarios, todas las soluciones y todos los aportes son muy válidos, ¿no? Y la cultura tradicional es la cultura indígena, el manejo del ambiente, en los sistemas agroforestales, es un activo muy fuerte que tiene Colombia como país. Listo, perfecto. Séptima, como embajador de la FAO en Colombia, ¿cómo cree usted que pueda llegar a una erradicación de cultivos ilícitos y reemplazar estos elementos por agrícolas? Allí por ahí empezar diciendo que no es el mandato de la FAO eso, ¿no? Okay. El mandato de la FAO no es sustituir cultivos ilícitos, porque hay otras agencias de Naciones Unidas, es la UNODC, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Droga y no me acuerdo cómo es el nombre, UNODC en inglés, que tienen un mandato directo en eso, ¿no? Pero la FAO tiene el mandato de la agricultura, y dentro del mandato de la agricultura la mejor estrategia yo creo que hay para erradicar y para sustituir los cultivos ilícitos es precisamente generar esta agricultura más eficiente, más conectada con mercados, que le dé mayor estabilidad en los medios de vida a los campesinos, ¿no? Si los campesinos se encuentran en una agricultura, por ejemplo, del café, del cacao, de los productos, digamos, que Colombia tiene una ventaja comparativa grande, y si se los paga bien por esas actividades, obviamente van a ir mutando y transformando, digamos, yendo de los cultivos ilícitos a estos cultivos, ¿no? Porque le va a dar mayor seguridad, etc., ¿no? Entonces allí la FAO, la estrategia que tiene es precisamente eso, ¿no? Ordenar los sistemas productivos, los sistemas de distribución, los sistemas de
de consumo para que esos cultivos tengan una rentabilidad y provean medios de vida que les permitan a los campesinos no tener que volcarse al cultivo de coca, por ejemplo, sino dedicarse al cultivo. Y ahí se ha logrado, hay partes del país donde no hay cultivos ilícitos. Por ejemplo, ahora vengo de Arauca. En Arauca hoy día no hay cultivos de coca porque han funcionado otros. Hay actividades ilícitas porque hay tráfico, ¿no? Obviamente, pero no hay cultivos de coca como si hay en otros territorios del país, porque bueno, parte de la estrategia de promover cultivos como el cacao, por ejemplo, está funcionando, ¿no? Y ha funcionado y entonces hay una forma de hacerlo, hay una forma de impulsar sin ir directamente a la erradicación de cultivos ilícitos, porque no es el mandato de la FAO, pero sí impulsando estos cultivos legales, digamos, como el café, como el cacao, se puede avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos. Listo, muchas gracias. Y la última. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, pues queríamos conocer cómo percibe los daños ambientales generados por grupos al margen de la ley y cómo la FAO está ayudando a reducir estos impactos. Bueno, un poco, primero es muy difícil, que yo conozca, al menos no hay estadísticas muy concretas respecto a esos daños, ¿no? Eso sería primero un área que se debería estudiar en mayor detalle y generar esa evidencia, ¿no? Pero un poco esto que mencionaba, que como organización lo que buscamos es darle a los campesinos esa posibilidad de tener unas actividades ilícitas que sean lo suficientemente rentables como para que se queden en el campo, progresando, prosperando, y sobre todo una de las preocupaciones centrales que hay es el recambio generacional, ¿no? Y eso no es un fenómeno solo colombiano, sino a nivel global, ¿no? Los jóvenes muy pocas veces se encuentran en la ruralidad en opciones de desarrollo. Entonces, buscar esa innovación en la agricultura, trayendo todo lo que es la agricultura digital, las herramientas digitales que hoy por hoy atraen muchos a los jóvenes, es una de las áreas centrales que queremos impulsar, ¿no? Mientras uno genere en el sector rural ese tipo de actividades, más va a avanzar en quitarle oportunidades a estos grupos armados, ¿no? Entonces, la estrategia de FAO obviamente es focalizar sus prioridades en avanzar en ese tipo de agricultura que realmente sea una posibilidad de desarrollo para los campesinos, sobre todo para las poblaciones más jóvenes, y sobre todo impulsar el tema de género, ¿no? Si uno ve a nivel regional, la pobreza y la inseguridad alimentaria impactan, y eso sin excepción, ¿no? Impactan más a las zonas rurales que a las zonas urbanas, e impactan más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Entonces, el cierre de esas brechas, es decir, de pobreza rural a pobreza urbana, el cierre de la pobreza mayor en mujeres que en hombres, es una de las prioridades también de trabajo que tenemos a nivel transversal, ¿no? En todos los proyectos de FAO hay esta visión de que tienen que tener un impacto en el cierre de esas brechas, sobre todo de género, y sobre todo en impulsar ese recambio generacional que es tan difícil, no solo en Colombia, como digo, sino a nivel global, ¿no? De cómo buscar oportunidades para que los jóvenes se quieran quedar en el campo y no tengan que migrar a las ciudades, a engrosar lo que es la marginalidad y la pobreza urbana que es tan característico de Latinoamérica, ¿no?
una de las características fundamentales de Latinoamérica es que es más urbana, incluso hay estadísticas que prueban, es más urbana Latinoamérica que Europa, por ejemplo. La proporción de población que vive en ciudades en Latinoamérica es mayor a la población que vive en ciudades en Europa. Y las ciudades en Latinoamérica, sobre todo las grandes ciudades como Bogotá, como México, como Buenos Aires, están todas colapsadas, ¿no? Colombia y Bogotá es un caso muy claro de eso, ¿no? Y todo eso se da porque no hay oportunidades en la ruralidad realmente de quedarse, de desarrollarse, ¿no? Para los jóvenes. Y en la paradoja que en el caso de Latinoamérica, las ciudades muchas veces, casi siempre viven de la riqueza que se genera en la zona rural, ¿no? Entonces, esos desequilibrios hay que trabajar para tener una estrategia de sostenibilidad contra el conflicto armado en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, se extendimos un poco más, pero bueno, ahí quedó todo registrado.